La ministra ha eludido dar detalles sobre el eventual futuro impuesto porque hay que dejar, según ella, que los técnicos trabajen, pero ha apuntado que sería temporal, igual que los gravámenes a las energéticas y a la banca, que estarán vigentes 2 años. La ministra ha mostrado su intención de que el impuesto esté en vigor a comienzos del próximo año, aunque dice que habrá que ver la tramitación. Tampoco ha desvelado si se va a incluir en los presupuestos de 2023. Este impuesto parece que sería diferente del actual impuesto de patrimonio, que grava los patrimonios por encima de 700.000 euros, excluido 300.000 euros de vivienda habitual, cedido a las comunidades autónomas, y que Madrid y próximamente Andalucía y Murcia bonifica en su totalidad. Todo en un momento cuando las comunidades gobernadas por el Partido Popular aceleran sus rebajas fiscales en plena crisis energética. Murcia se une hoy a Madrid y Andalucía en la bajada de impuestos. Si el lunes era el presidente andaluz Juanma Moreno y anunciando la supresión del impuesto sobre patrimonio, hoy es el turno de la región de Murcia. Va a aprobar un decreto para deflactar los primeros tramos de la escala autonómica del IRPF. El recorte será del 4,1% en línea con la evolución nacional de los salarios. Estudia eliminar también el impuesto de patrimonio, pero seguramente para el próximo ejercicio 2023, compensándolo con los ingresos que lleguen a la comunidad. Ante esta ofensiva bajada de impuestos por parte del Partido Popular, desde el Gobierno, por medio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido armonizar más impuestos gestionados por las comunidades bajo el marco del nuevo modelo de financiación autonómica. Respecto al posible gravamen a las grandes fortunas, como decimos, la ministra ha reclamado que en momentos de dificultad el Gobierno trabaja para pedir un esfuerzo a aquellos en mejores condiciones para hacerlo. En este momento es necesario pedir un mayor esfuerzo y, por tanto, a aquellos que tienen beneficios extraordinarios o mayores patrimonios o mayores rentas, es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger a la clase media de nuestro país, al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca. Trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla. Impuesto a las grandes fortunas a partir de enero de 2023 y de forma temporal, anunciado por la ministra Montero en el contexto de estos anuncios que han realizado varias comunidades del Partido Popular que quieren eliminar el impuesto de patrimonio. Javier. Es un tema muy serio. Había un presidente americano que decía que lo único cierto en la vida son 2 cosas: los impuestos y la muerte. Es lo único cierto, decía este. Es un tema muy serio. A mí me parece peligroso que se esté metiendo en el debate político de esta manera, porque además se están mezclando muchos asuntos. Por un lado están el impuesto, los impuestos autonómicos, que es una cuestión muy antigua ya, que arrastramos desde hace años porque hay una especie de dumping fiscal. Algunas comunidades que tienen muchos ingresos, como por ejemplo Madrid, se pueden permitir bajar los impuestos o determinados impuestos porque, aunque los bajen, tienen tantos ingresos que lo pueden solucionar fácilmente, pero otras comunidades, como por ejemplo Aragón, con muchos gastos sociales, entre otras cosas por la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población, pues no tenemos esa opción porque no tenemos el nivel de riqueza empresarial, industrial, de sedes de empresas que tiene Madrid, ¿no? Entonces, que ahora otra comunidad, como es Andalucía, se meta en esta competencia, me parece que vuelve a plantear la necesidad de una armonización fiscal. Y haciendo un llamamiento a empresas de Cataluña para que vayan a instalarse allí. Y hoy Murcia claro, pero esa competencia, otra eliminación de impuesto. Esa competencia es totalmente desleal porque no se está haciendo entre iguales. Es decir, no puede hacer la misma competencia Madrid con el número de empresas que tiene, o Cataluña, o Aragón, o Extremadura. Es que es una competencia entre desiguales. Entonces yo creo que eso sí que es labor del Estado, la armonización fiscal para evitar eso. Es decir, no podemos alimentar que las empresas que haya, por ejemplo, para no poner Aragón, en Extremadura, se vayan a Madrid porque fiscalmente encima están más beneficiadas, ¿vale? Otro asunto es el que ahora plantea el Gobierno, que es totalmente electoral. Es decir, esto entra dentro de la cuota
de Podemos dentro del gobierno, que quiere forzar de cara a unas elecciones que son inmediatas. En mayo tenemos municipales autonómicas y en diciembre o enero del año que viene vamos a tener las generales. Entonces, ahora de pronto que salgan con esto, me parece que es muy electoral. Tampoco sé ni de cuánto estamos hablando. Bueno, lo último que hemos conocido esa última hora es que va a ser temporal y que se aplicará en enero de 2023. Claro, pero no sabemos a cuánta gente puede afectar. Claro. Y luego habrá que detallarlo. Ya ha comentado ella misma esta mañana que lo tienen que estudiar los técnicos, cómo llevarlo a cabo. Habría que ver a cuánta gente afecta, cuánto va a suponer de ingreso, a ver si va a suponer una mínima cantidad, pero claro, electoralmente es muy rentable decir, nosotros vamos a grabar a los más ricos y tal, claro. Como moneda electoral les puede servir, pero lanzan un mensaje que no sé si es el más adecuado en este momento. Bueno, suponga mucho, suponga poco. ¿Qué opináis de ese impuesto a las grandes fortunas? El tema es peleagudo y complejo. A ver, vamos a intentar resumirlo. El impuesto sobre el patrimonio, para empezar, casi ya no existe en ningún país de Europa. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú ya has ganado el dinero, pues ya has pagado tus impuestos. En este caso, en España, el IRPF. Entonces no tiene ningún sentido volver a gravar algo. A pesar de eso, algunas comunidades autónomas lo mantienen. Este es el problema. Pero no es un problema ahora que sea puntual. Sí que lo es por el asunto electoral, que ahora hablaremos, ¿no? O el que ya apuntaba un poco Javier. El problema es que en unas comunidades sí y en otras no. Entonces aparece esto que llaman dumping, que esto ya en la ley de prácticas restrictivas de la competencia en época de Franco ya se prohibía, porque lo que estabas haciendo era vender por debajo del coste, pero ¿para qué? No para eliminar competidores, claramente. La ley de defensa de la competencia y en nuestra democracia mantiene ese mismo principio, que es lógico además, de decir, oye, ¿cómo puede haber alguien que diga, vente a mi comunidad, oye, pero esto, o sea, que aquí no vas a pagar? Hombre, desde luego, es que no puede ser así. En este caso es más grave, porque siendo así, yo creo que esto lo llevamos hablando, cuando yo estaba en la facultad ya hablábamos de esto. O sea, que es una cosa que nos sorprendía a todos, que todavía no se haya armonizado eso. El problema es ahora que se está utilizando clarísimamente como una herramienta electoral, como un hachazo. A ver, ¿por qué algunas comunidades de PP dicen esto? Porque saben que eso va a soliviantar de manera notable tanto a los catalanes como a los vascos. Que fijaros que desde el PNV ya dijeron, no sabemos, o sea, manzanas traigo, para que nos entendamos. O sea, ni siquiera quiso entrar en el debate. O lo que dijo Rufián. Claro, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez depende de ellos para los presupuestos. En un año preelectoral es un modo total de desestabilizar al gobierno de la nación. Entonces yo creo que eso jamás debería ser utilizado, pero mucho menos como se está haciendo con esta ansia electoral de hacer pupa y de hacer daño. Y luego, por terminar... Bueno, pero insisto, fuera de todo ese fondo político, el trasfondo político, la medida como tal, claro, ¿qué os parece? Luego, por terminar, está ahora una propuesta que no tiene que ver necesariamente con esto, porque el patrimonio es para todos los que tenían, en definitiva, 1 millón de euros, y esto no. Esto es a las grandes fortunas. Esto es un poco, como ha dicho la ministra, algo como se ha hecho con las energéticas. Que sea más justo o menos injusto, pues eso es algo que tendrán que hablar, pero bueno, lo que están diciendo es que los que tienen beneficios extraordinarios, que como decía Javier, no sabemos de cuántos beneficios son y cuántos afecta. Ahora, insisto, es el chocolate del oro. El impuesto del patrimonio recaudaba 1.000 y pico millones de euros, que comparado con los que se recaudan en todo lo demás, es que es el chocolate del oro. El mensaje que lanzan es, pues ponemos impuesto a la banca, ponemos impuesto a las eléctricas, los que más beneficios están teniendo, grandes fortunas, pues vamos a ponerles también un impuesto a ellos. Patricia. Bueno, yo creo que la gente que en este momento puede ayudar de una manera momentánea puede ser esa gente de las grandes fortunas, pero habría que valorar, claro, porque yo estoy aquí con mi duda porque no sé cuáles son las grandes fortunas, a qué cantidad económica se refieren, y tampoco sé si esas grandes fortunas también tienen grandes gastos, ¿no? Porque igual tú ves gente que gana millones de euros, pero tampoco sabemos qué están manteniendo con sus empresas, ¿no? Y también cómo a ellos el coste le está repercutiendo. Entonces no tengo ni idea, porque lo tendrán que aclarar mejor. Es que a mí me ha parecido como un lanzo aquí esto, sin especificar un poco qué tipo de grandes fortunas, qué tipo de gastos tiene esta gente. No sé, yo es que no tengo ni idea. Patricia, completamente electoral. Sí, sí, yo lo veo lo vivo en una clave totalmente electoral. Porque a mí me parece, sinceramente, si damos nuestra opinión, a mí me parece tremendamente injusto que se le diga a un ciudadano que si es rico, oye, pues enhorabuena, pero me parece tremendamente injusto que se le diga que solamente por el hecho de ser rico, pues le van a quitar más. Claro. Otra cosa distinta es a las grandes compañías, en este caso las energéticas, esos bancos que rescatamos nosotros, a esos sí.
Eso sí, supuesto. porque están teniendo unos beneficios que son desmedidos e indecentes. Sí. Ahora, de ahí a decir que las personas que ya han pagado sus impuestos y han cumplido religiosamente, pues se les pretenda ahora poner este impuesto, me parece que es diferente. Claro, porque mucha de esa gente que puede tener grandes fortunas, yo no te digo gente que la lleva heredando de hace tiempo, seguramente también han tomado una serie de riesgos en su vida, de emprendimiento, que igual otros no hemos sido capaces de hacer. Entonces, es que yo creo que habría que analizar tantas cosas y dar tanta información sobre esto, que es como lanzo un esto al aire sin concretar y opinar sobre Bueno, ello. pues Me iremos parece algo muy conociendo complicado. los detalles de esta medida anunciada por Montero y de algo detallada hoy, pero todavía queda mucho por detallar.